Después de que la gente comió del pan y los peces en la multiplicación, el maestro apremió a sus discípulos para que subieran a una barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedir, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús caminando sobre el agua. Los discípulos, viendo caminar sobre el agua a su maestro, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 22 al 36. Hay momentos en la vida en que el miedo nos asalta, nos falta la buena voluntad, pero no es suficiente. Hay que aprender a enfrentar las dificultades de la vida unidos y fortalecidos en la fe en Cristo Jesús. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 3 de agosto, año 2020. El maestro sabe cómo realiza su propia misión. Tiene su propia técnica, tiene sus propios medios y los medios de maestro son eficientes, son muy buenos. Después de que pasó la multiplicación de los panes y de los peces, lo más probable era que el maestro cogía mucha fama y la gente quería subirlo más desproporcionalmente. El maestro evita que sucedan cosas de ese tipo. Apremia a sus discípulos y les dice que se vayan en la barca y él se queda en oración. ¿Cómo enfrentar las situaciones de la vida, las dificultades en el campo de la oración, en el campo de la prudencia, en el campo de evitar las situaciones que a veces se ponen difíciles y complicadas en el apostolado, en el ministerio mismo sacerdotal, en la vida de la misión? Por eso tiene toda la razón el hermeneuta bíblico al decir que hay momentos en la vida en que el miedo asalta a la persona. Y no falta la voluntad, pero no basta porque hay que enfrentar una situación. El viento es contrario, dice la Santa Biblia, y presenta un mar que, a la vez de ser un sitio tan agradable, causa impacto como sitio, como dificultad, temor, enfrentarse al mar. En el momento en que se encrespan las olas y los apóstoles se asustan y gritan de miedo pensando que es un fantasma, y el maestro les dice: soy yo, no tengan miedo. Esa palabra "no tengan miedo" es una palabra que se volvió muy famosa en el episcopado y en el pontificado de el Papa San Juan Pablo II. Y se volvió famosa porque inició el pontificado precisamente en el año 1978, que empezó San Juan Pablo II, e inició hablando exactamente: no tengan miedo de abrir su vida a Cristo Jesús, las puertas de par en par. O lo mismo está haciendo el Papa Francisco, ya lo ha dicho en 3, 4 oportunidades, y le ha dicho a los jóvenes del mundo: no tengan miedo de abrirle la puerta a la vida de Cristo, a la iglesia, a la oración, a la espiritualidad, a la palabra. No tenga miedo. No tenga miedo de convertirse usted en una persona de oración, una persona de buena espiritualidad. No tenga miedo, viva una religión más adentro. ¿Por qué? Porque va a encontrar un Jesús de Nazaret que está siempre disponible para darle la mano al hombre, para rescatarlo, para ofrecerle vida, para perdonar sus faltas, para devolverle la salud,
para reconciliarlo. O sea, basta, dice el texto, que cuando llegaron a la otra orilla, eh, vino una cantidad de gente buscando a Jesús de Nazaret y le pedían, aunque sea tocar la orla de su manto, y cuantos lo tocaron quedaban curados. Las personas quedaban curadas cuando tocaban a Jesús de Nazaret. Jesús está siempre disponible para dar la mano. Pedro le contesta, si eres tú, Señor, mándame ir a ti, caminando sobre el agua. Y el maestro le dice, pues si usted cree que puede caminar sobre el agua, pues hágalo, ven. Y comenzó a caminar. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar y acercándose a Jesús, pero al sentir el viento del mar, que son las dificultades de la vida, los temores que sienten las personas. A veces creemos que no lo podemos hacer, no podemos salir adelante, o a veces hay personas que todo lo convierten en pecado y en malo. Nadie es bueno, nadie puede hacer cosas buenas, todo el mundo es malo. Esa es una mentalidad psicológica torcida. Es eso que le está pasando a Pedro. Comienza a caminar sobre el agua y lo hace muy bien. Cuando llega ese momento que acabo de explicar, tan temeroso en la vida de la fe y en la vida de la espiritualidad, entonces la persona se hunde. Eso es lo que quiere dar el mensaje, ese evangelio de según San Mateo en ese capítulo 14, versos 22 al 36. ¿Cómo enfrentar ese momento? Entonces comenzó a caminar Pedro, pero sintió el miedo y entonces se hundía y gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús extendió la mano y lo cogió y le dijo, qué poca fe tiene. Ese mensaje es bien interesante. ¿Cómo entender por qué este movimiento, un Jesús que manda a sus apóstoles a darse un vueltazo en una barca, él se queda, sube a una montaña y comienza a orar y pasa la noche y viene un acontecimiento para enseñarles que no es tan fácil la vida. Se multiplicaron panes y peces, hubo comida para todo el mundo, como decir, bueno, esta cosa se arregló, esto aquí ya es otro asunto, comenzamos a ver, no, eso no es tan fácil. Y enseguida muestra la otra cara de la vida, Jesucristo. Los manda en la barca a darse un vueltazo para que sientan y experimenten la fuerza del agua, del mar, la intención, y una barca donde tiene que estar la iglesia allí representada, dirigida por Pedro, la barca de Pedro, la barca de la iglesia que sostiene la misma humanidad. Entonces entendemos por qué es tan importante aprender a acercarse a la vida de Jesús de Nazaret y entenderlo a Él, a enfrentar las dificultades unidos y fortalecidos por la fe en quien los envió. Entonces llegan a tierra por fin y terminan la travesía en Genezaret. Y las personas de aquel lugar de Genezaret entonces se vienen a traerle los enfermos al Señor y tienen contacto con Él. Gran moraleja para el día de hoy. Hay momentos en la vida en que el miedo nos asalta, nos ubica en otra situación, una enfermedad, una duda, un comportamiento de una persona, un concepto, un mal libro que llegó a mis manos y me puse a leerlo. Cualquier situación puede pasar. Hay momentos que pueden pasar situaciones difíciles y nos hundimos como San Pedro, que se fue para el fondo del agua y Jesús le dio la mano. ¿Hace falta la voluntad? Sí, la buena voluntad, pero no es suficiente la buena voluntad. Hay que aprender a enfrentar las dificultades unidos en la fe a la persona de Cristo Jesús. Salud, paz y bendición para todos. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.